hablado que en las secciones de reading y de listening teníamos un formato adaptativo. ¿Qué quiere decir? Que la sección, para los que no han dado todavía reading y listening, ni se preocupen por esto, simplemente van escuchando, pero no es nada, a lo mejor no entienden lo que estoy diciendo, pero no es nada súper relevante. Simplemente saber que en el examen, el reading y el listening, que son las dos primeras secciones del examen, tienen un formato adaptativo. O sea, van a tener un módulo uno igual para todo el mundo y un módulo 2 que se va a adaptar a lo que ustedes hicieron en el módulo 1 y se hace más difícil o más fácil en dependencia de nuestro desempeño. Pero ya a partir del writing, las secciones de writing y de speaking solamente tienen un módulo, o sea, tiene un formato lineal que no tiene este diseño adaptativo, ¿ok? Entonces, nada, que sepan eso. Va a tomar aproximadamente unos 23 minutos estos 3 ejercicios de writing y nada, son 12 preguntas. ¿Por qué? Porque vamos a tener 10 oraciones, como esa que vimos en el Build a Sentence, vamos a tener 10 oraciones y luego email y academic discussion. ¿Ok? Entonces, vamos allá directo a nuestro Build a Sentence. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de este ejercicio? Bueno, ya lo habíamos visto, vamos a tener dos oraciones que representan una conversación muy corta entre dos personas. ¿Ok? La primera oración ya vimos que siempre nos las dan completa. Es, digamos, la primera parte de esta conversación. Y nosotros lo que tenemos que hacer es rellenar los espacios en blancos en la segunda oración. Pueden haber de 3 a 7 espacios en blanco. Vamos a tener 10 incisos, ¿verdad? Como 10 oraciones a ordenar. Y chicos, ojo, vamos a tener 6 minutos. Por supuesto, este examen es por tiempo. Y es el reto principal, ¿ok? ¿Por qué? Porque en definitiva, si ustedes tuviesen toda la tarde para hacer eso, lo hacíamos perfectamente o al menos nos equivocábamos menos, ¿verdad? Pero aquí el reto principal es ordenar esas 10 oraciones en 6 minutos. Si se dan cuenta, no da ni para 1 minuto por oración, ¿ok? Procesen eso. Es un reto, ¿ok? Pero no quiere decir que sea imposible. No quiere decir que sea imposible. eh, no quiero que se asusten tampoco. Lo que sí quiero que vean es la importancia que va a tener esta pregunta y lo, digamos, difícil que pueda ser, no solamente por el tema gramatical como tal, sino por el tiempo. Y por tanto, la importancia que tiene practicar. Practicar. Nosotros, bueno, lo repito en cada módulo, recomendamos dos páginas, dos sitios web donde usted puede practicar, ¿verdad? Que son el Test Glider, se los dejo por acá por el chat, de todas maneras después lo pongo en el grupo, y Best My Test. Son dos plataformas en las que uno puede comprar diferentes prácticas, ¿no? Por tiempo, por 2 meses, 3 meses, un mes. Y es lo que yo les recomiendo, porque obviamente yo les voy a mandar ejercicios de práctica, pero no van a ser suficientes, ¿ok? Aquí hay que hacer muchos ejercicios. Entonces, bueno, todavía no tenemos lista nuestra propia plataforma, estamos trabajando en eso, pero sí que por el momento son las dos páginas que recomendamos que hasta ahora funcionan bien y han tenido aceptación, ¿no? O sea, en cuanto a luego cómo es el examen. Realmente hay una de ellas que tiene unas oraciones bien difíciles que no son tan difíciles en el examen, pero bueno, no importa que usted se prepare con algo más difícil de lo que va a hacer después, al contrario, es mucho mejor. Entonces, fíjense, hasta ahora tenemos 10 oraciones, ¿verdad? Y tenemos 6 minutos. Esto todavía se pone un poquito más interesante. 10 oraciones, 6 minutos. Lo más, digamos, que está golpeando aquí es que tenemos que tener en esas 10 oraciones, cada oración, para que nos den un punto, tiene que tener todo bien, ¿ok? Nosotros, por ejemplo, vamos a ordenar una oración, ¿cierto? Nosotros dijimos que ese build a sentence va a lucir de esta manera. Ajá, más o menos. Aquí, what was the highlight of your trip? Y aquí, ¿qué tenemos aquí, chicos? Número uno, fíjense, en el examen, usted va a tener estas palabritas así encerradas en un cuadradito. Ok, déjenme ponerles otro ejemplo donde lo van, aquí está, donde lo van a poder ver mucho mejor. Ok, ven, aquí tenemos, are you planning to attend the photography workshop this weekend? Ujú. Ven como aquí, cada grupo de palabras está encerrado en un cuadradito, ¿no? En un rectángulo. Y en el examen lo que nosotros vamos a hacer es arrastrar, ¿verdad? Vamos a dar clic y arrastra, clic y arrastra, a donde usted crea que va a ir cada grupo de palabras. Y yo insisto en que es cada grupo de palabras. ¿Por qué? Porque como ven, aquí hay una palabra, aquí hay una también, pero aquí hay dos, y aquí hay dos, ¿verdad? Y aquí hay una. Y usted, aquí vuelvo, entonces ya empezamos con lo que son los tips. No se puede guiar por cuán larga es ese grupo, es largo ese grupo de palabras, porque si ven aquí, tenemos espacios en blanco que son todos del mismo tamaño. Y lo mismo en ese espacio puede ir una palabra que pueden ir 5.
¿ok? O sea, en dependencia del grupo de palabras, usted tiene que arrastrarlo. Y no importa si aquí va in solamente o si va a photography classes, que es mucho más largo, pero ¿saben? Al final sí cabe porque en el examen lo que usted tiene es que arrastrar ese rectangulito hacia el espacio en blanco. Ahora, ¿qué puede pasar? Que nosotros tengamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 espacios en blanco, ¿verdad? Y tengamos 1, 2, 3, 4, 5. Ah, perfecto, 5 grupos de palabras. No me sobra nada. Ah, pero si yo llegase a tener aquí otro grupo de palabras y yo tuviese entonces 6 grupos de palabras, 6 cuadraditos, pues ya yo sé que me va a sobrar uno en aquí, ¿ok? De los espacios en blanco, ninguno se puede quedar vacío. Nosotros siempre vamos a completar todos esos espacios en blanco, siempre, siempre. Ah, de esto que está aquí, de estas posibles palabras que ellos me dan, yo sí puedo desechar las que yo no necesite, siempre que yo complete mis espacios en blanco en su totalidad. ¿Ok? Eso es importante que lo sepan. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿are you planning to attend the photography workshop this weekend? Aquí ya me puso alguien por acá. I have never participated in photography classes. Y estaría muy bien, ¿verdad? Aquí arrastramos. I have never participated in any. Porque ahí, Roxy, I have never participated, así se me lo pusiste, in any, perfecto, photography classes, ¿verdad? I have never participated in any photography classes. Entonces, chicos, básicamente ese es nuestro build the sentence, a donde yo iba. Si yo pongo I have never, y aquí participated, disculpen mi letra aquí, ¿verdad? Ok, I have never participated in any, y aquí sería photography classes, ¿verdad? Ah, para yo obtener la puntuación de esa pregunta, yo tengo que tener todo así perfecto. Si yo, por alguna razón, cambio simplemente el orden de una palabra, ya esa oración queda anulada. Ahora te doy la palabra, Roxy. Si yo cambio el orden de una de esas palabras, ya me anulan la oración y no tenemos ahí ningún punto. Así sea, si por casualidad, en este caso, si cambiásemos algo, suena bastante feo y uno diría, bueno, es que obviamente es un error. Pero hay momentos en los que a usted le puede sonar de una manera, pero es de otra, y al no estar correctamente, gramaticalmente correcta, entonces no nos dan la puntuación. Simplemente es como si hubiésemos dejado la pregunta en blanco. Entonces es por eso que este build the sentence, además de por el tiempo, está siendo particularmente incorrecto, porque tiene de difícil el tiempo y la manera en la que lo califican. ¿Ok? Eso es importante. Ok. Dime, Roxy, ¿qué querías decir? Puedes abrirte tu micrófono si quieres. Profe, hola. No, que simplemente me vino así porque yo me estaba preparando antes para el curso personal test en ¿Puedes Instagram. hablar un poquito más alto, Roxy? Porque no se te escucha muy bien. ¿Me escuchan ahora? Sí, un poco lejos, pero bueno, dime, dime. No, este ejercicio de business sentence yo lo hallo un poco mejor que, o más fácil que el de Duolingo Professional Test, porque yo tomé anteriormente el de Duolingo y está bien difícil comparado con este, porque allá te dan completa la oración y simplemente te dan varias palabras para llenarlo. Sí. Sí, ahora el TOEFL se parece un poco al Al examen de examen de Duolingo en Duolingo en algunas algunas cosas, cosas. sobre todo en esta modalidad adaptativa que tienen las primeras secciones, ¿no? Pero bueno, me alegra que lo encuentres más fácil que Duolingo. Eso es bueno. Duolingo, chicos, Duolingo, que muchos de ustedes seguro conocen, es la aplicación del buito que tenemos todos instalados o que quizás todos hemos visto alguna vez. Eh, yo la tengo instalada, por ejemplo, para aprender portugués y hace como 100 días que no entro. Pero bueno, es esta aplicación que se ha hecho tan famosa y tan reconocida que algunos programas, que yo sepa de escuelas dentales, no, pero de otros programas universitarios, sí aceptan un examen que ellos tienen. O sea, Duolingo ha llegado tan lejos que tiene también un examen que es reconocido por varias universidades para comenzar a estudiar. Entonces, bueno, sí. Pero bueno, chicos, volviendo a la clase, básicamente lo que hace esta pregunta un poco complicada es que de esta manera vamos a tener 10, ¿verdad? 10 oraciones, vamos a tener 6 minutos y tenemos que tener todo bien para que nos den los puntos en la oración. Si no, perdemos todos los puntos de esa oración.
Entonces, básicamente, nosotros hemos identificado algunos temas gramaticales que creemos que son importantes. Vaya, más que importantes, yo diría, creemos que son, espérame un momentico, creemos que son fundamentales, chicos. ¿Por qué? Porque sin esto nosotros no podemos formar una oración. Ajá. O sea, hemos identificado en diferentes grupos de oraciones que hemos visto, ¿no? Todo el material de TOEFL, diferentes patrones, ¿ok? Que nos permiten llegar a algunas estructuras que ustedes deben dominar, ¿no? Por ejemplo, y son estos 5 puntos de los cuales dentro de ellos vamos a ver otras cosas, ¿no? Pero básicamente, usted tiene que saber cómo es la estructura de una oración, ¿ok? Usted tiene que saber qué cosa es un sujeto y cuáles son las partes de la oración. Aquí algunos de ustedes están tomando el curso Essentials, que es nuestro curso de inglés intensivo, o ya lo han tomado, y van a encontrar aquí, espero, cosas que ya ustedes deben dominar, pero para muchos a veces es difícil entender qué cosa es un sujeto, qué cosa es una preposición, qué cosa es un adverbio, un verbo, y es importantísimo porque en dependencia de qué parte de la oración, ¿ok? ¿Qué parte de la oración es cada palabra? Es el rol que desempeña y por tanto la ubicamos en un lugar u otro. Entonces, eso es fundamental. Ustedes tienen que saber qué cosa es cada una de esas partes de la oración para entonces poder ayudarnos y ver dónde la vamos a ubicar. Nosotros tenemos que saber formar expresiones negativas. ¿Por qué? Porque a veces esa oración que tenemos que formar como respuesta a esa primera pregunta que nos hacen es una oración negativa. Y nosotros tenemos que ser capaces de decir, ah, bueno, aquí es una oración negativa, ¿cómo se niega en inglés? Que parece muy sencillo, pero a veces no lo es tanto, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber hacer preguntas y esto sí que es fundamental. Tenemos que saber hacer preguntas porque no siempre la respuesta que estamos formando va a ser un statement, ¿no? Va a ser un enunciado. A veces es una pregunta lo que tenemos que formar o a veces es una pregunta indirecta, que es aún más interesante y nosotros tenemos que saber cómo se hace eso, cómo se forman esas preguntas indirectas. También tenemos que identificar cuáles son las oraciones relativas. ¿Por qué? Porque dentro de esa, porque esa oración que nos van a hacer armar normalmente es una oración compleja, no va a ser una oración súper fácil. Es una oración que va a tener dentro otras oraciones, por tanto se considera una relación, perdón, una oración compuesta, una oración compleja realmente, podemos decir, que tiene dentro oraciones subordinadas. Y a la hora de escribirlas, pues nosotros tenemos que saber dónde entonces es que las vamos a poner. ¿Ok? Cómo van a ir conectadas esas oraciones subordinadas a la oración principal. Y muchas veces también dentro de las oraciones principales vamos a tener lo que son prepositional phrases, ¿ok? Prepositional phrases, vamos a ver cuáles son esas prepositional phrases. Y sobre todo, chicos, ustedes tienen que ser capaces de entender si la oración que usted armó es una oración completa o si es un fragmento. Si de repente lo que usted formó no es, o sea, no cumple con ciertos requisitos, entonces no se considera una oración completa. Y nosotros obviamente tenemos que asegurarnos que lo que nosotros formamos es una oración completa. Entonces, ¿cómo identificar, cómo diferenciar entre una oración completa y un fragmento de una oración? También es algo que yo necesito que ustedes sepan al finalizar este módulo para que ustedes tengan eso súper claro y no fallen en el examen. Ok, entonces vamos a empezar con, nosotros vamos a ver en estas 5 clases, vamos a ver, perdón, en estas 2 clases vamos a ver estos 5 puntos bien en profundidad. Es bastante información, chicos, ya les voy diciendo, es bastante información, pero es información necesaria, muy necesaria. Recuerden que esta clase va a quedar grabada, siempre las clases quedan grabadas y ustedes tienen la grabación disponible por 2 semanas después de que se da la clase. Así que tienen a partir de hoy otras 2 semanas para ver toda la clase y revisar todo esto que por demás se los envío en el PDF, ¿verdad? Siempre. Y bueno, hay que estudiárselo y hay que practicar y dejarme saber cualquier duda que tengan. ¿Ok? Entonces, vamos allá, vamos allá. ¿Qué cosa es un sujeto? Chicos, para que una oración se considere una oración completa, tiene que tener un sujeto y un verbo. ¿Ok? Un sujeto y un verbo. No puede faltar en una oración. Ajá. Ahora, ¿qué cosa es el sujeto? Bueno, el sujeto es quien hace la acción del verbo, ¿verdad? Si mi verbo es correr, ajá, ¿quién corre? Ah, ese es el sujeto. Me responde el sujeto. ¿Quién corre? El sujeto. ¿Quién ama? El sujeto. Él. ¿Quién estudia? Ellos. ¿Quién fue a la escuela? El niño, ¿ok? El sujeto es
esa parte de la oración, que puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre, sustantivo dígase, por ejemplo, el niño, y pronombre dígase él, ¿verdad? The boy o and he, ¿verdad? He sería el pronombre que sustituye a ese sustantivo, es quien hace función de sujeto y el verbo siempre va a ser quien realiza la acción, ¿cierto? Y la estructura básica de una oración en inglés debería ser siempre sujeto, verbo, complemento directo. Sujeto, verbo, complementos en sentido general, pero primero si hay directo. Vamos a ver eso. ¿Por qué les digo esto? Y fíjense, esta estructura básica les sirve no solo para formar la oración en el build a sentence, sino para ustedes escribir cuando tengamos que escribir y hablar cuando tengamos que hablar. Muchas veces me dicen, profe, yo no sé, es que no sé formar las oraciones. Bueno, para que no sepa formar una oración en inglés, hay que partir de esta estructura. Hay que partir de poner, ok, sujeto, verbo, complemento. I eat apples for breakfast. Yo como manzanas en el desayuno. Yo, sujeto, como, verbo, manzanas, complemento directo. Ajá. En el desayuno, prepositional phrase. Uno no dice, yo en el desayuno como manzanas. Ok, lo puedes decir, pero suena más natural, yo como manzanas en el desayuno, right? I eat apples for breakfast. In English, we don't say I eat for breakfast apples. We say I eat apples because tenemos que mantener ese sujeto, verbo, complemento y el resto de la oración después. Entonces, esto tenemos que grabárnoslo ya para siempre porque les sirve para todo, para identificar que esa oración que usted está formando está cumpliendo con esta estructura y para luego usted escribir. Esto es una estructura muy básica, obviamente la oración se complica, ¿no? Pero de ahí partimos, ¿ok? Después le agregamos otras cosas que van a estar modificando esa estructura básica, ¿verdad? Como son prepositional phrases, adverbios, etcétera, que nos van a estar un poco enriqueciendo esa oración, ¿no? Pero básicamente esa es la estructura más esencial, ¿verdad? Sujeto, verbo. ¿Y por qué digo complemento directo? Ok, vamos aquí. ¿Qué cosa es el complemento directo o el direct object? Es lo que responde, en español, uno dice, ¿qué es lo verbo? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí, Pam reads books to children. Pam lee libros a los niños, ¿verdad? ¿Qué es lo leído? ¿Qué es lo verbo? ¿Qué es lo leído? Libros. Libros es mi complemento directo. ¿Ok? Mary and I are sending money to that charity. ¿Qué es lo mandado? ¿Qué es lo mandado? Money. El complemento directo. You mailed packages and letters to your friends. ¿Qué es lo enviado? Packages and letters, ¿verdad? En este caso, siempre el complemento directo responde a la pregunta ¿qué es lo? Verbo. ¿Qué es lo enviado? ¿Qué es lo leído? ¿Qué es lo amado? ¿Qué es lo estudiado? ¿Qué es lo visto? ¿Qué es lo dicho? ¿Ok? Ahora, en la estructura básica que habíamos visto, sujeto, verbo y objects, si tenemos un complemento directo, vamos a ponerlo así primero, ¿verdad? Y luego, si tuviésemos un complemento indirecto, que fíjense, directo, ¿por qué? Porque es lo que recibe directamente la acción. ¿Qué es lo leído? Los libros no son leídos, reciben esa acción del verbo. ¿A quién se le leen? Y eso es el complemento indirecto. ¿A quién? ¿A quién? A los niños, a esa caridad, a los amigos. ¿Ok? ¿A quién es el complemento indirecto? Indirecto. Entonces, en la estructura del inglés, nosotros vamos a poner primero el complemento directo, la mayoría de las veces, normalmente. Nunca voy a decir siempre, siempre, siempre en inglés, porque luego hay excepciones, casi siempre. Pero normalmente vamos a poner el complemento directo, ¿ok? Fíjense que no tiene ninguna preposición delante ni nada. Y si tuviésemos complemento indirecto con to, lo ponemos detrás, ¿ok? En el caso de que las oraciones tengan los dos complementos, ¿verdad? Si usted de repente tiene estas palabras para ordenar, Pam reads, bueno, Pam books reads to children. Uno no va a poner Pam reads to children books. No, porque ya usted sabe que en caso de tener complemento directo y complemento indirecto con el to, vamos a poner primero el directo y luego el indirecto, ¿ok? ¿Qué pasa? A veces no tiene el to, el complemento indirecto. A veces tenemos los dos, tenemos complemento directo y tenemos complemento indirecto sin el to. Cuando no tiene el to, entonces va primero ese indirecto con algunos verbos. Ok, Pam reads children books. Si nosotros podemos decirlo así, es lo mismo, es lo mismo esta oración que esta oración. Ok, you can say Pam reads books to children y sería para mí lo más natural. Para mí lo más natural es Pam reads books to children. Y
yo diría que siempre optaría por esta estructura primero, por la de complemento directo antes que complemento indirecto. Para mí es la estructura más importante. Pero en caso de no tener el to, ese complemento indirecto, nosotros también podemos usar esta otra estructura. Pam reads children books. Mary and I are sending that charity money. You mailed your friends packages and letters. ¿Ok? Es también posible, pero yo diría siempre, chicos, optar por esta estructura del complemento directo primero. ¿Por qué? Porque casi siempre ese verbo de leer libros, mandar dinero, enviar paquetes, casi siempre tiene que estar seguido uno de otro. No debemos separarlos. ¿Ok? Sin embargo, aquí les dejo algunos de esos verbos que admiten ambas estructuras y que entonces podemos intercambiarlos o no. Ustedes ya sabiendo que si no tiene el to, puede ir antes, ¿ok? El indirecto. Aquí se los dejo. Son estos verbos. The teacher gave the students extra practice. ¿Ven? ¿A quién? A los estudiantes. No hay ningún to. ¿Y qué es lo que le dio extra practice? Pero si de repente yo tengo aquí to the students, the teacher gave extra practice to the students. ¿Qué es lo bueno del examen en este caso? Que usted no es quien tiene que completar la oración, o sea, que escribir la oración. Ahí está ya escrito, ¿verdad? Por ejemplo, si a nosotros nos dan en el examen, the teacher gave the students y extra practice, yo digo, ok, sujeto, verbo, complemento. Tengo dos importantes, directo e indirecto. El indirecto puede tener el to. ¿Yo tengo aquí algún to? No. Entonces, si no tiene to, el indirecto va primero. Si tiene esos verbos, ¿verdad? Va primero. Entonces, yo aquí sé que tengo que poner the teacher gave the students, porque es indirecto sin to, extra practice. ¿Verdad? Si yo pusiera the teacher gave extra practice the students, no estaría correcto, porque para poner ese the students al final necesita el to. Pero si a mí me dan a completar the teacher gave extra practice y me dan to the students, ya yo digo, aquí tiene el to, por tanto, va directo primero y el indirecto al final como el to. ¿Me explico? Usted va a ver, no es que usted tiene que decir, bueno, pero si las dos opciones son válidas, ¿cuál yo voy a poner? No, porque usted no tiene que escribir la oración, ¿ok? Usted tiene que ordenar ese grupo de palabras que ya se lo van a dar. Si tiene el to, sabemos que va al final. Si no lo tiene, pues va antes del directo. ¿Me explico? Chicos, por favor, cualquier duda que surja, lo que sea, me pueden escribir en el chat y no me dejen avanzar quedándose con alguna duda, ¿ok? Entonces, vamos allá. Aquí les dejo, bueno, todos esos verbos con esos ejemplos para que más o menos vean otras oraciones, ¿ok? Y aquí algunos que normalmente llevan el to. O sea, que si tenemos alguno de estos verbos, vamos a saber que casi siempre va a tener el to y que por tanto el indirecto va a ir al final. ¿Ok? The instructor explained the procedure to the students. The witness described the event to the police officer. ¿Ok? Algunos que normalmente llevan ese to, pero bueno, creo que lo ponemos al final. Si no lo tiene, pues ya sabemos que va delante del directo. Aquí básicamente les dejo algunos verbos normalmente que tengan estos como significado de transferir algo, ¿no? Give, send, offer. Casi siempre permiten ambas estructuras, con o sin el to. Y los verbos de comunicación, como esos que están aquí, normalmente requieren el to. Esto es conocimiento extra para ustedes. Ya usted lo que tiene que saber es cómo ordenarlos. ¿Para qué le sirve esto en particular? Bueno, después para escribir, ¿verdad? Que no puede uno decir explain something me, no, to me. ¿Por qué? Porque normalmente lleva el to. Ya esto para escribir, ¿verdad? Pero a la hora de ordenar, ya usted sabe que como usted no va a escribir la palabra, pues usted lo que tiene que saber es con el to para el final, sin el to para adelante. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos otros tipos de complementos, ¿no? No son solamente directos e indirectos. Tenemos a veces, digamos, otras expresiones que también son parte de esa estructura basiquísima que habíamos hablado de sujeto, verbo, complemento, objects. A veces, por ejemplo, tenemos noun phrases. Alina is my best friend, ¿no? Tenemos prepositional phrases que vamos a ver, son frases que comienzan con una preposición, ¿verdad? Our friends live in the corner house. No podemos cambiar y decir in house the corner, ¿verdad? No. Tenemos ahí, esa estructura como más específica, ¿no? In the corner house. The children are feeling sick. ¿Cómo se sienten? Sick, enfermos. They stayed forever, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se quedaron? Forever, para siempre. O sea, tenemos ahí diferentes tipos de complementos.
Ok, a ver, Cristian me dice, profe, la palabra regard me confunde a veces cuando se dice to, regarding and regard. Nunca con regarding vamos a usar el to. Siempre decimos regarding algo. Regarding siempre sin el to. Regarding the meeting or regarding the exam. Regarding the exam, tal cosa. O es como cuando uno dice con respecto al examen, ¿no? Con respecto al examen, con regards, casi siempre decimos in regards to. Y ahí sí lleva el to. Y es lo mismo, in regards to the exam, y ahí iría como completo. In regards to. Pero cuando es con ing, regarding, nunca lleva el to. Nunca, nunca, no. Nunca, nunca, Cristian. Déjenme copiarles eso en el chat. Ahí. Nunca, nunca con regarding, nunca pongan el to. Regarding the exam, regarding our conversation, regarding the prices, regarding tal cosa, sin el to. Ok, entonces, vamos a ver, chicos. Ven, aquí, por ejemplo, una oración bien sencillita, ¿cómo sería? Tenemos estas palabras aquí, ¿verdad? Nosotros siempre, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Número 1, sujeto. Pero fíjense, a veces, para encontrar el sujeto, lo que tenemos es que buscar el verbo primero. ¿Por qué? Porque aquí yo les dije que era el sujeto. El sujeto es quién. ¿Quién? El verbo. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el verbo? Aprender, learn. ¿Quién aprende? Many people. Ese es mi sujeto. Entonces, many people learn. ¿Qué es lo que toca después según nuestra estructura básica? El complemento directo primero y luego el indirecto, ¿verdad? Entonces, many people learn, ¿qué es lo aprendido en your language? Complemento directo. Y luego tenemos otro complemento que es de tiempo every year, ¿verdad? Cada año. So, many people learn a new language every year. Aquí es lo mismo. Si ustedes no identifican rápidamente el sujeto, pues vayan al verbo. Tenemos aquí started y tenemos aquí past. Tenemos dos verbos. Entonces, tengo dos sujetos. Siempre que haya un sujeto, entonces hay que dar un verbo y en inglés tiene que haber un sujeto. Porque en inglés no tenemos sujeto omitido. Eso también es importante. No hay sujeto omitido en inglés. No existe. Esto lo he explicado varias veces. Lo voy a volver, porque obviamente es algo que estamos viendo hoy. En inglés, chicos, siempre tiene que haber sujeto. ¿Por qué? Miren, si nosotros decimos, a lo mejor lo expliqué en otro modo, pero no importa, yo se lo repito. Nosotros en español decimos trabajar, ¿verdad? Y yo digo, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, ustedes trabajan, ¿verdad? Miren cuántas conjugaciones. En inglés, nosotros decimos work, ¿verdad? I work. You work. ¿Verdad? She, he, it, works. Works cuando es she, he, it, ¿verdad? En la tercera persona del singular simplemente añadimos nice. Luego, we work, you work, they work. Fíjense como el verbo no cambia. Works, y para colmo este con S es para 3. Por eso, en inglés siempre tiene que haber un sujeto. ¿Por qué? Porque yo en español, yo sé que termina en ar, es un infinitivo. ¿Qué quiere decir? El verbo sin conjugar, amar, tener, partir, ¿verdad? Los verbos modernos. Ahora, si termina en ajo, es yo trabajo, yo viajo, yo. ¿Por qué? Es la terminación para la primera persona en singular, para yo. Yo no necesito decir yo trabajo, porque solamente cuando dice trabajo ya se sabe que soy yo. Yo cuando decir trabajas, se sabe que eres tú, trabajamos, se sabe que somos nosotros. En español, trabaja, sí, puede ser él, puede ser ella, ¿verdad? Ok. Pero en la mayoría, solamente con la conjugación del verbo ya se sabe de quién se está hablando. Por eso el español tiene sujeto omitido. No necesito decir yo, él, ella. No. En inglés sí lo necesito, porque si yo digo work, ¿quién? Who works? I work, you work, we work, they work. Entonces, en inglés sí tiene que haber un sujeto. Y eso nos hace fácil, digamos, a la hora de organizar la palabra, porque yo sé siempre que hay un verbo, tiene que haber un sujeto. Y también se lo digo para la hora de ustedes escribir, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, es un error súper común que ustedes escriban is important. Un ejemplo, is important tal cosa. No, pero y este verbo, ¿cuál es el sujeto? Cuando no es una persona, cuando es lo que sería en español un sujeto omitido, casi siempre va a ser un it. Y por eso decimos it is important, right? Or it's
la contracción, no pasa nada, pero tiene que tener esta it, ¿verdad? Nunca va a estar ese is solito ahí, nunca, 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 porque en inglés, repito, siempre necesitamos un sujeto. ¿Cuándo no necesitamos un sujeto en inglés? En el modo imperativo, que yo te digo, estudia, acuérdate, ve o no vayas, y en ese caso el verbo va en su forma simple, ¿verdad? Yo sé, study, study every day. Estudia todos los días, study every day. Ahí no hay que decir you study. No, ¿por qué? Porque este modo siempre es enfocado a una segunda persona. O sea, ese verbo siempre va a estar en segunda persona, sea singular o plural, pero siempre en segunda persona. No cabe la duda si soy yo, si son ellos. Entonces ahí no se falta el sujeto. Pero en el resto siempre vamos a necesitar el sujeto en inglés. Entonces aquí tenemos dos verbos, pues tenemos que tener dos sujetos. En este caso, she. Y que tenemos una conjunción que une esas dos oraciones. Y yo diría, she studied all night and she passed the test. ¿Verdad? Ahí sería una oración un poquito más compleja. Ajá, entonces, chicos, yo les voy dejando aquí ejercicios después para que ustedes hagan, ¿ok? Vamos a ver, les voy a dar aquí un momentico, rapidísimo. Vamos a ver, escríbanme, ok, les voy a dar aquí 20 segundos para que me organicen esa oración, me la escriban en el chat. 20 segundos, come on. Ujú, ok. Ujú, ujú, ujú. Royle, tú me pusiste ahí los números directamente. Ok. Vamos a ver, chicos. Aquí, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Gave, ¿verdad? Mi verbo. Ok. Who gave? ¿Quién dio? ¿Quién? Bueno, puede ser the professor o puede ser the students, ¿verdad? Realmente. Pero si yo sigo leyendo y yo veo detailed feedback after the presentation, ¿quién ustedes creen que haya dado el feedback, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo dado el feedback? ¿Quién ustedes creen tiene más sentido que sea the professor, ¿verdad? Entonces, este sería mi sujeto. The professor gave, ¿verdad? Sujeto, verbo. ¿Y qué tengo aquí? Detailed feedback es el complemento directo, direct object. ¿Por qué? Porque me dice qué es lo dado, detailed feedback. Y the students es a quién se lo dio, ¿verdad? Esto sería mi complemento indirecto. ¿Y qué me queda after the presentation? Que sería un prepositional phrase, ¿verdad? Entonces, ¿cuál dijimos que era la estructura básica? Sujeto, verbo, object. Si tengo directo o indirecto, ¿qué es lo que habíamos dicho? Si el indirecto tiene el to, va para el final. Si no, lo podemos poner adelante, ¿verdad? Y casi siempre el directo es el que va a ir adelante, al no ser que ocurra lo contrario de esto, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cómo quedaría la oración? Sujeto, the professor, ¿verdad? Gave, que es lo dado, detail, feedback, pero no tiene el to, por tanto, lo vamos a poner delante el indirecto. Así que sería, the professor gave the students detailed feedback after the presentation. Aquí tenemos sujeto, verbo, indirecto porque no tiene el to, y luego directo y prepositional phrase al final. Casi siempre los prepositional phrases van a ir al final. ¿Ok? Ok, vamos con otro ejemplo. Veo que solamente Roy me puso su respuesta. Yo sé que 20 segundos es muy poco tiempo, pero bueno, para que vayamos haciendo todo muy dinámico. Vamos de nuevo, otros 20 segundos. Come on, come on, come on. Ok, vamos a ver cómo queda aquí la cosa. Ok, ¿cuál es mi verbo? Explain, ¿verdad? Ese es mi verbo. ¿Quién? ¿Quién explicó? The manager. The manager es mi sujeto. ¿Qué es lo explicado? A practical solution, ¿verdad? Es mi direct object. ¿Y a quién? To the clients. Y bueno, during the meeting sería un prepositional phrase. Entonces, chicos, aquí veo que el indirect object tiene el to. Por tanto, quedaría the manager explained a practical solution to the clients during the meeting, ¿verdad? Y en este caso me queda mi complemento directo al lado del verbo porque tengo el to con el indirecto e iría después.
¿Ok? Bueno, espero que esto les haya quedado bastante claro. A veces también sucede, chicos, muchas veces que en la oración que tenemos que completar ya nos dan el sujeto, o sea que nos dan ahí el sujeto y nos ayuda eso un poquito. Entonces, vamos a ver cómo vamos a formar, pasamos al tema número 2, las oraciones negativas en inglés. Chicos, ok, dime, Cristian, antes de pasar a esto. Es que creo que me confundí. Cuando decías poner el tú al final, no es teóricamente al final de la oración, ¿cierto? Porque Correcto. lo mandé al final por lo que dijiste. Oh, ya te entendí. No, no, no. Sí, o sea, al final me refiero en esta oración, en esta estructura básica de lo que es directo e indirecto. Ya luego va a tener otras cosas, ¿no? Un prepositional phrase o puede tener un adverbio, ¿no? Pero en esta estructura primero básica es a lo que me refiero con el final. Ah, ok, bueno, muy válida tu pregunta, Cristian, porque dice Anabel, a ella también le resultó eso una duda. Bueno, importantísimo, chicos, entonces, no podemos poner el to the clients al final de toda la oración, no. Sería al final de lo que es esta estructura, ¿verdad? Sujeto, verbo, complemento. Me refiero después del complemento directo. No es al final, sino después del complemento directo. ¿Queda más claro ahora? ¿Queda más claro? Sí. Muy bien, muy bien. Miren, bueno, vamos a llegar ahí a los prepositional phrases. No se preocupen, ahí les explicaré entonces mejor. Ok. Vamos entonces con las oraciones negativas en inglés. Primeramente, chicos, siempre cuando se habla de oraciones negativas, vamos a hablar de oraciones negativas con el verbo be, ¿ok? Y oraciones negativas con otros verbos. Cuando tenemos una oración con el verbo be, simplemente vamos a utilizar el not. She is not ready. They were not at home. I am not interested, ¿verdad? Simplemente añadimos el not después del verbo be. ¿Por qué? Porque el verbo be es el rey de todos. Él no necesita auxiliar, no necesita nada para expresar nada. O sea, el verbo be no necesita ayuda de nadie. Él solito puede. Simplemente le añadimos el not y ya tenemos una oración negativa con el verbo be. Ahora, si tuviésemos un verbo de acción, en ese caso sí vamos a necesitar un verbo auxiliar para expresar una negación, ¿verdad? Por ejemplo, go, eat, study. Nosotros no podemos decir I not like coffee. No, en inglés eso es incorrecto. Cuando es un verbo de acción, necesitamos el auxiliar do para negar, ¿ok? Entonces sería I do not like coffee o I don't, que es la contracción. O she does not eat meat, or she doesn't. ¿Por qué? Porque cuando el sujeto es tercera persona del singular, pues en vez de do, cambia, ¿verdad? Y se utiliza el does, cuando es tercera persona del singular. Y si fuese pasado, en vez de do, pues ese auxiliar se conjuga en pasado y sería el did. We did not watch the movie. ¿Qué cosa es interesante? Que cuando usamos un auxiliar, chicos, el auxiliar es quien toma la conjugación del verbo. Fíjense que el verbo luego principal no cambia, se queda en su forma simple. El auxiliar siempre, en todos los casos, es quien toma la conjugación. Si es pasado, es el auxiliar quien cambia. Si es pregunta, es el auxiliar quien cambia de posición. Si es tercera persona, es el auxiliar quien cambia, ¿ok? Y el verbo principal se mantiene en su forma simple. Eso es fundamental que ustedes lo sepan. ¿Qué otros verbos tenemos en inglés, además de verbo be y verbos de acción? Bueno, tenemos los verbos que son verbos auxiliares, ¿no? Como este mismo does, or do, or have, y los verbos modales. Los verbos modales se consideran verbos auxiliares también, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos solitos no expresan nada. Yo no puedo decir, sí, I can, dice yo puedo, pero yo puedo algo que fue anteriormente dicho, ¿ok? Pero si yo digo, she will qué cosa, o she should qué cosa. Entonces los verbos modales se consideran verbos auxiliares y ellos simplemente también se les añade el not para negarlo, ¿verdad? Algo importante que quiero hacerles ver es que el verbo can, a la hora, porque casi siempre utilizamos el can en negativo, así con la conjugación, con la contracción, ¿verdad? Pero esta palabra existe, cannot,
y es la manera no contraída de ese verbo modal en negativo. Y es así, una sola palabra, y se dice cannot. Cannot, ¿ok? They cannot find the key. Entonces, cuando tenemos tiempos perfectos, ¿verdad? Que utilizamos el have o el has como verbos auxiliares, en esos casos simplemente añadimos el not, ¿verdad? Y decimos, por ejemplo, he has not finished his homework. I have not practiced. I have not taken any class. O cuando tenemos verbos modales, también simplemente les añadimos el not detrás para negarlos. ¿Ok? Eso es en el caso. Ahora, algo importante con la negación en inglés, chicos, algo súper importante con la negación en inglés es que en inglés no podemos tener doble negación. Esto es fundamental. En inglés no podemos tener doble negación. Por eso es incorrecto decir I don't know nothing. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque tenemos el don't, ¿verdad? Tenemos ahí el verbo en negativo y tenemos esta palabra nothing, que ya les voy a dar este truquito. Siempre que la palabra empiece con el no, ya se considera una palabra negativa, ¿verdad? Todos estos pronombres como nothing, nowhere, nobody, todas estas palabras que empiezan con el no se consideran negativas ya porque ya tienen el no delante, ¿ok? Entonces, en inglés usted nunca va a poder tener una doble negación. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos dan a ordenar don't, no, I, y me ponen nothing, y me ponen anything, y me ponen a ordenar a mí esa oración, yo tengo que saber que yo no puedo decir I don't know nothing. A mí me sobra esta palabra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la manera correcta de decirlo es I don't know anything. Si tenemos un verbo negativo, pues ya no podemos tener otra palabra negativa. Y con respecto a esto, les dejo aquí esta tablita, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos estamos refiriendo a algo, utilizamos todo lo que tenga thing. Cuando nos referimos a personas, estos son lo que se conoce como pronombres indefinidos, utilizamos que tengan one o body, ¿verdad? Si es un lugar, tiene el where. Si es una cantidad, pues ponemos much or many, ¿verdad? Entonces, I don't know anything about the topic. She didn't see anyone. Si está negativo el verbo, utilizamos entonces los pronombres que empiezan con any, ¿verdad? Negativo verbo, pronombre positivo, o sea, con any. Si estuviese positivo el verbo, por ejemplo, entonces podemos utilizar un pronombre negativo. Yo no sé si ustedes vieron Juego de Tronos, o sea, no sé si alguien vio Juego de Tronos, que la muchacha le decía a Jon Snow, you know nothing, Jon Snow, ¿se acuerdan? You know nothing. Es lo mismo que decir you don't know anything, es lo mismo. Aquí tenemos verbo positivo y palabra, pronombre negativo. Entonces está bien porque tenemos una sola negación. Lo que no podemos es tener doble negación. Gramaticalmente es incorrecto. ¿Ok? La doble negación es incorrecta en inglés. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nos puede pasar que tengan una oración negativa que haya que ordenar y que tengamos estas dos cosas. Usted tiene que saber si el verbo está negativo, ya nosotros tenemos que usar un pronombre en positivo. ¿Ok? No podemos tener doble negación en inglés. Ok, entonces aquí les dejo otros ejemplos, ¿verdad? Aquí, miren, les dejo este resumito. Si el verbo está negativo, utilizamos any words, ¿verdad? Y si está positivo, entonces utilizamos los pronombres que empiezan con el no, que ya serían palabras negativas en sí. Ok. Por ejemplo, nosotros podemos decir he doesn't have any time or he has no time, ¿verdad? Porque este no ya me hace esta expresión negativa. He has no time. Ok. Entonces, chicos, pasamos al próximo tema. Las preguntas. ¿Cómo formamos preguntas en inglés? También es súper importante y un poco también depende de si estamos utilizando preguntas con verbo be o con verbos de acción, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, si nosotros tenemos preguntas de sí o no, yes, no questions, normalmente nosotros vamos a empezar con auxiliar, sujeto, verbo, ¿ok? Pero si es una pregunta con el verbo be, tienen que tener en cuenta que no tenemos auxiliar, sino que empieza la pregunta con el verbo be. Siempre vamos a empezar en una pregunta de sí o no, vamos a empezar la pregunta con el verbo be. Is she coming today? Are you okay? Is she here? Is the teacher here? Si fuese una pregunta con verbo de acción, entonces empezamos con el verbo auxiliar. Do you like tea? ¿Verdad? Have they finished the assignment? La diferencia entre decir solamente you like tea y do you like tea es que ese do you la base en una pregunta. Si fuese una pregunta de WH, o sea, ya yo no quiero saber solamente el sí o no, sino que yo quiero saber el dónde, el cómo, el cuándo, el por qué,
Entonces, a esta estructura simplemente lo que le voy a añadir el WH word, ¿verdad? Le voy a añadir ese where, ese when, how, ese patrón de pregunta, ¿ok? También tenemos, chicos, en inglés, un tipo de pregunta que se llama tag question. Tag question. ¿Qué cosas son los tag questions? Bueno, son preguntas que tienen al final, como yo les digo, como una etiqueta, como una cosita que se queda ahí colgando, ¿no? ¿Y por qué? Porque son preguntas que buscan una confirmación. Normalmente nosotros decimos, por ejemplo, you are tired, right? Right, ese right al final es como eso que cuelga, ¿no? Como una etiquetita que cuelga, un tag. You are tired, right? Or she can swim, can't she? They didn't leave, right? Y ese right está bien cuando es un inglés hablado, pero cuando es un inglés, digamos, académico y ya más de escritura, existe esta estructura que lo que hace es, si tú tienes este verbo aquí en positivo, ¿verdad? Tú estás cansado, pues entonces se utiliza el auxiliar después, en negativo. You are tired, aren't you? She can swim, can't she? Positivo, negativo. They didn't leave, did they? Negativo, positivo. Si la primera parte de la oración está positiva, pues el tag, eso que nos confirma, ese right al final, pues va negativo. Y al revés, si está negativo, va positivo después. En realidad no se compliquen mucho con esto, pero me gusta que lo vean, que sepan que existe, que observen cómo se forma, porque mi objetivo no es que de repente usted empiece a usar los tag questions, que sería lo ideal, pero que usted vea cómo es que se forman y cómo es que los podemos, digamos, ordenar a la hora de formar una oración. ¿Ok? Por acá les dejo todos los WH words que ustedes seguramente ya conocen. Y ahora, chicos, estos son, digamos, otros tipos de preguntas un poquito más avanzadas, pero que también son súper comunes en inglés y que me gustaría que también veamos. Por ejemplo, ofrecer alternativas, ¿ok? Obviamente, esta es una de... Ustedes siempre ubíquense en esta oración descompuesta a la hora de formarla, ¿no? Por ejemplo, do you want tea or coffee? Aquí, ¿qué es lo nuevo? Esto es simplemente un yes-no question. Do you want tea? Pero tenemos el or coffee. Ahí simplemente con el or podemos formar esa oración. Pero ¿qué pasa con esta pregunta? Con los indirect questions, cuando ya es una pregunta indirecta. O sea, ¿qué quiere decir que sea una pregunta indirecta? Es una pregunta que ya no estoy haciendo directamente a alguien. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, do you want tea? Estoy preguntándote directamente, ¿quieres té? ¿Verdad? Pero si yo te digo, can you tell me if you want tea? Ahí ya estoy haciendo una pregunta dentro de otra, ¿ok? Eso se me hace una pregunta indirecta. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo que tenemos aquí, ¿dónde está ella? ¿Cuál es mi pregunta directa? Si yo fuese a decir la pregunta directa, sería, where is she? Where is she? Sería mi pregunta directa. Si yo le pongo delante, can you tell me? Ya ese can you tell me se vuelve mi pregunta directa, porque mi pregunta directa es, ¿me puedes decir? Entonces, can you tell me? Y ya yo no digo, where is she? ¿Por qué, chicos? Porque esa es mi estructura de una pregunta directa. Where is she? No, aquí yo digo entonces, can you tell me where she is? Y fíjense cómo yo mantengo ese where, ¿verdad? Pero ¿qué hago? Invierto y pongo sujeto, verbo. Can you tell me where she is? Can you tell me where she is? Si yo digo, ¿qué piensa él? ¿Cómo sería? What does he think? What does he think? Esa es mi pregunta directa, ¿verdad? Pero si yo incluyo eso dentro de otra pregunta, yo digo, I wonder, me pregunto lo que él piensa. I wonder, mantengo el what, I wonder what, pero entonces, al ya esto no ser una pregunta directa, se me elimina ese auxiliar, ya no necesito el auxiliar, y me queda sujeto verbo. ¿Qué pasa? Que aquí es he el verbo, por tanto, tengo que ponerle la S a la tercera persona, ¿ok? I wonder what he thinks, ¿ok? I wonder what he thinks. Entonces, estos indirect questions es importantísimo aprenderse bien cómo funcionan, ¿ok? También tenemos lo que se llama, que es muy parecido, estos embedded questions, que es lo mismo, es exactamente lo mismo, solamente que aquí no vamos a incluir siempre una pregunta, sino que podemos incluir otra frase dentro, o sea, aquí al final casi siempre es una pregunta, por eso sigue siendo una pregunta, pero indirecta. Lo que pasa con el embedded es que a veces no es una pregunta siempre. ¿Ok? Por ejemplo, yo no sé lo que ella quiere decir. I don't know what she meant. Lo que ella quiso decir. I don't know what she meant. ¿Ok? Please explain why it happened.
why it happened. Fíjense que si yo fuese a tener una pregunta directa, ¿qué quiso decir ella? Sería, what did she mean? What did she mean? Yo no sé lo que ella quiso decir. Oh, I don't know. What ya no es una pregunta directa, por tanto yo elimino ese did y me queda what she, pero ¿qué pasa? Que es una pregunta, era una pregunta en pasado, por tanto este verbo va en pasado. What she meant, ¿ok? I don't know what she meant. Y en este caso cambiamos de una pregunta, la incluimos en otra expresión y ya entonces pierde su estructura de pregunta. ¿Qué tal eso? ¿Estamos ahí? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Más o menos. Ahí vamos. Ok, sí, esto es complicado. ¿Qué pasa? Lo más importante es que ustedes mantengan en mente, ¿qué cosa? Esto que está aquí atrás. La estructura de una pregunta directa. ¿Y qué es lo más importante? Los auxiliares. Siempre vamos a tener auxiliares, ¿verdad? Si es un do, si es un does, si es un did. Cuando nosotros incluimos una pregunta indirecta dentro de otra expresión, ya ese auxiliar desaparece. ¿Ok? Porque no podemos tener dos preguntas dentro de una. Por ejemplo, si yo digo, what do you mean? What do you mean? Es una pregunta directa. Es una pregunta directa. What do you mean? ¿Qué tú quieres decir? Tengo el do aquí, ¿verdad? ¿Qué tú quieres decir? What do you mean? Es una pregunta directa. Si yo le digo, no entiendo lo que tú quieres decir. Yo tengo que decir, I don't understand. Si yo pongo aquí, I don't understand, what do you mean? ¿Eso estaría bien? No estaría bien. ¿Por qué? Porque aquí yo no necesito ese do, porque el do es para preguntar solamente, ¿ok? O para negar. I don't understand, y yo quito aquí, what you mean. I don't understand what you mean. ¿Por qué? Porque si yo pongo ese do, yo estoy manteniendo la estructura de mi pregunta original. Y yo aquí no estoy haciendo una pregunta, yo estoy incluyendo una pregunta dentro de otra oración que es el I don't understand. ¿Ok? ¿Me explico? ¿Me explico aquí, chicos? Es algo que a lo mejor lo han dicho siempre mal. O, por ejemplo, si uno dice, what time is it? ¿Qué hora es? What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? Es una pregunta con el verbo be, por tanto, va la S ahí, el is delante, ¿no? Si yo digo, ¿me puedes decir qué hora es? Sería, can you tell me what time it is? Y aquí yo tengo que cambiar, porque ya la pregunta principal es el can you tell me? Can you tell me what time it is? Y cambio. No puedo tener dos preguntas, ¿ok? No puedo tener dos estructuras de preguntas dentro de una sola. Entonces, chicos, les voy a dejar por acá ahora. A ver, aquí nos quedamos. ¿Verdad? Aquí, ven. Nosotros aquí, si tenemos el choice es más fácil, simplemente utilizamos el or, ¿verdad? Ahora, si es indirecto, ¿ves? Cambiamos y no mantenemos la estructura original de la pregunta. ¿Ok? Can you tell me where she is? Can you tell me where she is? Ahí cambiamos y can you tell me se vuelve la pregunta principal y luego ponemos sujeto, verbo. Where, mantenemos siempre el WH. She is, can you tell me where she is? ¿Ok? Igual que aquí. I wonder what she meant. I wonder what she meant. ¿Ok? También, chicos, tenemos las preguntas negativas. Nosotros podemos decir, ¿tú terminaste el examen? Did you finish the test? Pero si fuese, no terminaste el examen. Didn't, él no terminó el examen. Didn't he already finish the test? Didn't he already finish the test? Ahí empezamos con el auxiliar igual que si fuese positivo, solamente que en negativo. ¿Ok? Sería en negativo. Entonces, vamos a ver, fíjense. Aquí les voy a poner unos ejercicios, ¿ok? Para cambiarlos un poquito. Mira, si fuese con el verbo be, where is the nearest ATM? Tenemos que poner el verbo be al final. Could you tell me where the nearest ATM is? Where are the restrooms? Do you know where the restrooms are? Si tuviese el verbo be, vamos a dejar el verbo be al final, ¿ok? Ahora, WH con el verbo auxiliar do. En este caso, tienen que recordar, la oración original, la pregunta original, tiene el auxiliar, pero cuando es indirecta ya no lo tiene. Can you tell me, how often do the buses run? Can you tell me how often the buses run?
mantenemos aquí sujeto verbo y eliminamos el auxiliar. Aquí, what time does the bookstore open? Do you know what time, mantenemos WH, the bookstore opens? Aquí le ponemos la S, eliminamos el does. Lo mismo con el can, se invierte. Where can I catch the bus? Do you know where I can catch the bus? Si yo digo, do you know where can I catch the bus? Estamos manteniendo una pregunta dentro de otra. Y ya no sería, o sea, tendríamos dos preguntas. Tenemos que tener una sola porque esta se vuelve indirecta. Entonces sería, do you know where I can catch the bus? ¿Ok? Les voy a dar, ok, vamos a ver. Vamos a ver, les voy a dar unos minuticos, chicos. Les voy a dar 2 minuticos. ¿Ok? Para que cambien algunas de estas oraciones. ¿Ok? Vamos a cambiar algunas de estas oraciones en 2 minuticos. Escríbanlas en el chat. ¿Ok? Come on, 2 minuticos. Podemos utilizar el do you know, simplemente. Vamos a utilizar el do you know para todo. Do you know? Por ejemplo, ahí, Cristian. Do you know where can I rent a car? Ahí estás manteniendo can I rent a car. Estarías manteniendo esa oración tal cual dentro de la otra, ¿verdad? Tendrías que invertir ahí. Do you know where? Ajá, exacto. Where I can rent a car. Vamos a hacer las otras. Lo de opens. Ajá, aquí sería stores es plural, por tanto no llevaría la S, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, vamos allá, fíjense. Aquí, bueno, habíamos visto, sería where, do you know, sería do you know, y invertimos ahí, ¿verdad? Where I can rent a car, ¿verdad? Do you know where I can rent a car? Luego, how much do you know? Y ponemos igual, how much. Ahora, ¿qué pasa con esto? Es city tour costs. Aquí sí le ponemos la S, ¿por qué? Porque es un city tour, es singular. Por tanto, tercera persona lleva la S. ¿Ok? Luego, do you know? Y luego, how early the stores open. Aquí no lleva la S, ¿por qué? Porque es plural. Do you know how early the stores open? No lleva la S porque stores está en plural. ¿Ok? Do you know where the nearest? Can you repeat again the last one? Aquí, esta, no lleva la S, ¿por qué? Porque es plural, the stores, es plural. Do you know how early the stores? El sujeto aquí es plural, por tanto no lleva la S. Recuerden que el verbo lleva S Ok, ya. cuando es tercera persona singular, she, he, it. Entonces, do you know where the nearest Wi-Fi hotspot is? Con el verbo be al final, ¿verdad? Luego, do you know how much a taxi to the airport costs? Aquí con la S, ¿por qué? Porque es a taxi, right? Okay, do you know what time the post office opens? Aquí se lleva la S, ¿por qué? Porque post office es una sola, okay? Do you know where an inexpensive hotel is? You can say in this area. Esta aquí yo lo pusiera al final. Do you know where an inexpensive hotel is in this area? And do you know how late the nightclubs
the nightclubs stay open? Do you know how late the nightclubs stay open? Okay. Ok, chicos, es normal que se sientan un poco abrumados con eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor es primera vez que están viéndolo así, a lo mejor es primera vez que piensan o que se dan cuenta de que hay preguntas indirectas, de que hay discurso indirecto en inglés y es totalmente normal. ¿Ok? Yo no pretendo que lo entiendan todo perfectamente ahora. In this area, yo lo pusiera ahí al final, Alonso, porque es que, do you know where an inexpensive hotel in this area is? Me suena demasiado largo realmente. Entonces, como es un complemento de lugar, no siento que suene mal poniéndolo al final, pero me parece que ahí sonaría mejor así al final, el in this area. Yo les voy a dejar estas oraciones de tarea, chicos. Quiero que intenten hacerlas para mañana, ¿ok? Cambiando también podemos poner do you know o pueden poner un can you tell me, ¿ok? O I don't know, where the best area to stay is, ¿ok? Quiero que los cambien, ¿ok? Y quiero que se estudien un poquito esto porque realmente sé que es bastante contenido. Yo de hecho lo dejo aquí, esta primera clase, y mañana continuamos con los demás puntos porque es bastante información. No quiero sobreabrumarlos porque probablemente abrumados ya están, pero es importante, ¿ok? Es importante dominar estas preguntas, es importante que ustedes dominen estas estructuras, que estén conscientes de que existen estos tipos de oraciones, estos tipos de estructuras, y siempre tengan en cuenta que más allá de que obviamente yo quisiera que ustedes aprendieran esto de verdad y que de verdad lo incorporasen a su día a día y todo, pero recuerden siempre que estamos estudiándolo en aras de formar una oración que ya les van a dar las palabras, ¿sabe? No es que en el examen le van a poner una oración, una pregunta directa y que usted va a tener que cambiarlo en directo. No, recuerden que eso no es lo que va a salir en el examen. Siempre traten de utilizar todos estos contenidos que les estoy dando pensando en lo que tenemos que hacer en el examen, que es ordenar palabras que ya les van a dar ahí puestas y usted lo que tiene es que ordenarlas, ¿ok? Es lo más importante con lo que quiero que se queden, ¿no? Más allá de que obviamente que me gustaría que aprendieran a usarlos en todo su inglés como tal, ¿no? Pero bueno, nada, les voy a mandar el PDF, les voy a mandar el PDF con todo esto que hemos visto hoy, con este último ejercicio de tarea. Fíjense que normalmente no les pido la tarea de un día para otro, pero me gustaría que esta sí la hicieran para mañana, son poquitas oraciones y que tengan un tiempito y me la envían. Sí, me la pueden enviar a mí directamente estas oraciones y de todas maneras mañana antes de comenzar la clase las revisamos. ¿Ok? Chicos, nada, no se me abrumen. Espero que les haya sido útil y que les haya dado un poco más de claridad en cuanto a lo que sobre todo me interesa, que es la estructura de la oración y que, como les digo, traten de asimilar todo esto pensando en cómo lo vamos a usar a la hora de ordenar una oración. ¿Ok? Entonces mañana vamos a seguir practicando y les voy a mandar, fíjense, les voy a mandar esta tareita y les voy a mandar un PDF con oraciones, o sea, con ejercicios como tal como el examen, que también me gustaría que lo hiciesen para mañana, si es posible, porfa. Eso se los voy a pedir que lo hagan para mañana, esas dos cositas, porque siento que es importante para ir cogiéndole el ritmo, como decimos en Cuba, a lo que es este ejercicio, que hagan esas dos cosas para mañana. En algún break que tengan durante el día, no son largos ni nada, pero me gustaría que ya pusiesen en práctica lo que aprendieron hoy para ya seguir mañana con más fuerza y poder incorporar otros conocimientos ya mañana, ¿ok? Entonces, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran decir, no, por nada. Perdonen si escuchan por ahí a mi baby que creo que está ya llorando, así que ya lo continuamos. Entonces, mañana les mando ya el PDF y las dos tareitas, ¿ok? Porfa, háganlo para mañana. Un abrazo a todos. Buenas noches.